¿Cómo les va? Muy buenas noches. Volvemos. Luego de más o menos 2 semanas ausentes, estamos de regreso por las pantallas de Canal 30 en este espacio político. La última palabra, completamente en vivo, son las 22 horas 6 minutos y, bueno, harta agua ha pasado bajo el puente. A inicios de este mes fue la cuenta pública. Luego, el fin de semana siguiente, hubo las elecciones primarias en al menos 3 comunas de nuestra región. Tuvimos debate acá por parte de los precandidatos a alcalde, tanto en la comuna de Linares como también en la comuna de Talca. De estos temas vamos a estar abordando esta noche con nuestro invitado que nos acompaña, ya es un conocido de este espacio, Enrique Cantero, antropólogo y miembro del Centro de Estudios Contextus de la comuna de Talca, con quien estábamos conversando fuera de pantalla sobre fútbol. Ahora es ya materia política. ¿Cómo está, Enrique? Bienvenido. Muy bien, Matías. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, vamos a explicarle al público, vamos a tener 2 bloques como siempre. El primero lo vamos a derivar para hablar un poco de la contingencia política a nivel regional, y ya el próximo pensado en un poco más macro, a nivel nacional, pensando ya de cara a las elecciones también municipales de octubre. Ustedes pueden ser partícipes de este programa en nuestro Facebook, Canal 30 Oficial. Estamos también transmitiendo en vivo. Puede enviar las consultas y comentarios también esta noche respecto a los temas que vamos a estar abordando. Y, Enrique, quiero comenzar respecto a las elecciones, ¿no?, que fueron el segundo domingo de este mes de junio, primarias que para la ciudadanía no eran obligatorias, como antiguamente, bueno, finalmente antes eran los partidos o las coaliciones los que internamente definían a el candidato que iban a llevar, ya sea para una elección municipal, de alcalde o bien presidencial, o incluso dentro del Congreso Nacional, ¿no? Curepto, Talca y Linares fueron en concreto las 3 comunas que tuvieron primarias. Y los ganadores fueron Osvaldo Barrios, un independiente en la comuna de Curepto, Sixto González, del Partido Comunista en Talca, y Michael Concha en la comuna de Linares. Todos de la centroizquierda, todos pertenecientes a este pacto de Chile Contigo Mejor. Contigo mejor. Cuéntanos cómo observas respecto a la centroizquierda acá en la región del Maule, que decide llevar a cabo estas primarias, abriendo también cupo a independientes en este caso, y también respecto a que no hubo en este caso primarias en lo que son los gobernadores regionales, que lo tuvimos de hecho el 2020. Sí. Bueno, primero decir que la participación sigue siendo baja en torno a las elecciones primarias, pero es una constante. O sea, nunca las elecciones primarias han tenido como una alta participación, siempre bordean entre el 3,5 o 6% de participación del padrón electoral. En el caso de esta elección, a nivel nacional fue a votar un 6,1% del padrón electoral. En el caso de Curepto, por ejemplo, fue el 9% aproximado. En el caso de Talca fue el 3,3%. Entonces, por ahí se va moviendo más o menos lo que es la asistencia de la ciudadanía a votar en estas elecciones. Y sí, los partidos, cuando tienen una disyuntiva mayor, digamos, algo que tienen que soslayar, que sacar adelante, y no se ponen de acuerdo, bueno, deciden hacer justamente estas elecciones primarias. A veces hay muchos candidatos, muchos aspirantes, y se entiende también que para poder competir con el otro conglomerado, en este caso, por ejemplo, sería la derecha o los candidatos de la centro derecha, y tener posibilidades reales, hay que ponerse de acuerdo. Y hay que elegir un candidato y ponerse todos atrás de ese candidato. Ahora, eso no siempre se da, tampoco. Sabemos que los votos no son transferibles finalmente. No son transferibles, los apoyos tampoco son transferibles, a pesar de que muchas veces en el papel, ¿cierto?, se ponen los apoyos a determinado candidato, pero después en la práctica, o sea, cuando llega la hora, por ejemplo, de poner recursos, bueno, ahí empiezan como los problemas. Porque al principio, digamos que es como ya vamos con el apoyo, vamos todos tras este candidato, pero después, cuando llega la hora de decir ya, bueno, ¿con qué se van a poner ustedes?
por el candidato que salió ganador, ahí muchas veces empiezan problemitas internos, sí. Enrique, te consultaba respecto a la centroizquierda. ¿Cuál es su pasar por estos días en la región? Porque vimos en Santiago y en otras regiones que habían pactos también de derecha que habían disputado, en este caso, primaria. En Santiago, por ejemplo, que fue y es bastante criticado todavía la candidatura, en este caso, de Carla Rubilar, ¿no? En una comuna en la cual ella no reside. Ajá. Y acá, al menos en la región del Maule, hay varios municipios que tienen alcaldes, en este caso, que son de derecha y que van a su respectiva reelección. El caso de Linares, por ejemplo, el caso de Talca. ¿Está la derecha quizás más cohesionada en ese sentido acá en la región, que decide no llevar a cabo primarias? Sí y no. O sea, por una parte, puede deberse a la mayor cohesión y mayor ordenamiento de las filas y de los adherentes, digamos, de determinado partido político, pero también se debe a veces el despotismo, ¿cierto?, de los regentes de determinado partido de imponer un candidato, digamos. No siempre esto es democrático. Entonces, lo que no quiere decir que sea malo también. O sea, a veces los partidos deciden por estrategia de llevar determinado candidato, porque pueden, por ejemplo, hacer una encuesta previa. Nosotros, por ejemplo, en la empresa Contexto nos dedicamos a hacer encuestas y hay conglomerados políticos, partidos políticos que encargan encuestas para saber cuál de los candidatos posibles, ¿cierto?, es el que está el mejor prospectado, para una elección final. Y ahí a veces puede que un candidato que se quede en una primaria, que no salga ganador, sea mejor competidor que el candidato que ganó la primaria, y eso sucede mucho. Entonces, yo te diría que más que están unidos, ¿cierto?, los conglomerados de derecha, más bien es como la estrategia de poder llevar a los mejores candidatos, y en este caso, por ejemplo, los alcaldes que están en ejercicio tienen la primera opción porque son los más conocidos, porque se dice, entre comillas, ¿cierto?, que vienen haciendo candidatura durante todo su periodo, porque inauguran plazas, inauguran colegios, qué sé yo, se muestran mucho, la ciudadanía los conoce, y también existe el dicho en política del que tiene mantiene, o sea, que tiene quiere decir esto, que tiene la primera opción. Y se puede también considerar que la autoridad que va a la reelección, al menos alcaldes, tienen la ventaja de tener todo el aparato municipal. La gente igual lo considera, ya está haciendo campaña para la reelección, sí, ¿no? Con fiestas, qué sé yo. Esa es una ventaja, porque sabemos que por ley estas autoridades tienen que renunciar a su cargo al menos un mes antes, ¿no?, de que empiece el periodo de campaña. Pero más o menos, ¿cuánto es lo que pesa finalmente? Porque se habla mucho de la carrera política, de una persona que parte como dirigente vecinal, entra al Consejo Municipal, ya agota todas las posibilidades de reelección y opta eventualmente a una candidatura como alcalde. Y ahí, escalando más o menos en toda esta pirámide de autoridades políticas. Pero respecto, por ejemplo, a los concejales, ¿no? Concejales que ya llevan harto tiempo. Hernán Astaburuaga, por ejemplo, en Talca, ya acabó sus posibilidades de elección como concejal y decidió ir a esta primaria. Claro. Hay también una esperanza en aquellos concejales que ya son reconocidos en sus respectivas comunas para eventualmente ser electo alcalde, o no necesariamente? No necesariamente. O sea, el que a ti te elijan como alcalde, por ejemplo, depende mucho del grado de conocimiento que tiene la ciudadanía de tu persona. Y eso se logra a través de varias vías. O sea, puede ser, por ejemplo, que llegue una persona muy conocida en la televisión, que haya sido talquino o sanjavierino, qué sé yo, y se tire a una candidatura de alcalde y salga electo, por el conocimiento y la adherencia que tiene la gente de sentirse identificado con esa persona. La carrera política es otra vía. Que te conozcan siendo dirigente vecinal, luego concejal por varios años, qué sé yo, es otra vía de hacerte conocido, pero tiene que ver más que nada con el grado de conocimiento que con el tiempo de trayectoria que tú tengas dentro de la política. O sea, las personas que llevan mucho tiempo en política y que esa es su profesión,
o sea, Claro. que tienen profesión abogado, Pero no, profesor, casi nunca la han ejercido o pero- la ejercieron muy poco tiempo. o la ejercieron muy poco tiempo, su profesión prácticamente podríamos decir es político. Y cuando están, bueno, llevan algún tiempo, por ejemplo, de alcalde y ya no pueden ir a una reelección, empiezan a pensar en una diputación o en ser senador, etcétera. Pero yo te diría, en ese punto específico, es que tiene que ver con el grado de conocimiento que tengan las personas de ti, de tu trayectoria política, evidentemente, que sea una trayectoria limpia, qué sé yo, pero puede venir alguien por fuera, así como por los palos, que también sea una persona conocida, que no tenga que ver con la Ya, política. ahí me gustaría consultarte algo porque Claro. yo me he dado cuenta de un fenómeno en cual los partidos, no sé si los partidos se acercan a estas personas reconocidas, pero hay muchas personas a lo mejor no de la farándula, pero sí que trabajan en medios de comunicación Sí. entrando en la política. Sí. No sé si te has dado cuenta, al menos en Talca, a lo mejor comunicadores Sí. radiales, A pasa ti- por ejemplo a en ti Linares. te puede pasar algún día. Claro, no. Me gusta mirarlo desde afuera, pero se da eso, ¿no? Son los partidos finalmente los que se acercan porque saben que considerando el conocimiento o el que tenga una persona desde afuera de aquella persona, no sé, que escucha todos los días en la radio, por ejemplo, puede eventualmente ser electa y ahí ya tienen asegurado, por ejemplo, un puesto dentro del Consejo, ¿no? Sí, o sea, claro, las personas que trabajan en los medios de comunicación propenden mucho a participar en política porque se mezcla mucho. O sea, no sé si has escuchado tú, bueno, que los medios de comunicación o la prensa es el quinto poder Claro. y se habla bueno, justamente de eso, ¿cierto? De las personas son conocidas. Sí, hay mucha tentación desde los conglomerados políticos de atraer personas que pertenezcan a los medios de comunicación porque son conocidos, que es lo que te hablaba hace un rato, pero también existe, por ejemplo, las personas de los medios que de pronto empiezan a pensar como hacer una carrera política, lo podría hacer porque, bueno, me conocen la gente, tengo buenas ideas. Y ocurre en el Congreso Nacional además, no tan solo a nivel Claro, local. sí. O sea, se mezcla mucho eso, lo que tú dices. Y en el caso, bueno, acá podemos recorrer la región y darnos cuenta de personas que son conocidas por trabajar en una radio o en otro medio de comunicación que son atraídos por la política. Eso es así. Sí. Enrique, cambiando de tema y ya pensando en las elecciones de octubre, aún no tenemos claro hacer en un solo día, 2 días como fue el 2020, eso está todavía en Ajá. veremos. Llama la atención porque va a ser la primera elección municipal, en este caso, que va a ser con voto obligatorio desde el 2019, desde el 2012 ya fueron todas con voto voluntario, pero en esta ocasión es voto obligatorio. Esto entrega garantías e interés, además, en la ciudadanía a elegir estas autoridades, que son del ámbito local, donde uno se desenvuelve la mayor parte del tiempo, donde muchas veces es la primera al primer lugar en el que acuden en caso de alguna problemática. Sí, mira, a la ciudadanía y al interés no le entrega ninguna garantía, ninguna. O sea, la garantía se la lleva el sistema político, de autolegitimarse, digamos, con esta idea de, bueno, fueron tantas personas a votar, de alguna manera, si lo estás haciendo obligatorio, estás legitimando también el poder que tú estás ejerciendo sobre la ciudadanía. La gente podría perfectamente poder decir, mira, no me satisface ningún candidato, y para eso está el voto nulo, blanco, qué sé yo, pero ir a ejercer el sufragio universal tiene que ver más que nada con legitimar a las personas que están dentro de la esfera de poder, que con satisfacer a la comunidad, a la ciudadanía. De hecho, no sé, pues si tú haces un sondeo por ahí con personas, muchos te van a decir, mira, yo prefiero ir a la playa con mis niños ese día y no ir a votar. U otras te van a decir, mira, yo la verdad, para mí es un gasto salir de mi lugar de residencia a votar a determinados lugares, es un gasto, y además estos caballeros no solucionan nada. Entonces, tú te puedes encontrar con eso en la comunidad. Así que, frente a esa pregunta, yo diría que, de alguna manera, al sistema político lo deja un poco más tranquilo el poder decir, bueno, el poder está legitimado. Fíjate tú lo que pasó en Argentina con Milei. O sea, se le cuestiona, evidentemente, porque fue un voto voluntario y del padrón electoral, ¿cierto?, lo eligió una minoría, o sea, menos del 50% eligió a
a Javier Milei. Y de ahí sus detractores, por ejemplo, dicen que bueno, ese poder no es completamente legítimo y no lo autoriza a hacer lo que él quiera. De alguna manera esas críticas tienen algo de razón y tienen que ver con lo que yo te digo, que de alguna manera el propio sistema intenta autolegitimarse, propendiendo a que la votación sea obligatoria y que la cantidad de personas que vayan a votar de alguna manera legitimen este mismo sistema. Enrique, lo otro que está vinculado también con las elecciones de octubre, que además de, por supuesto, los alcaldes, los concejales, consejeros y gobernador o gobernadora regional, que vamos a estar hablando también de ello, está relacionado con la manera en que se puede hacer campaña en esta oportunidad, al menos en la comuna de Santiago, o en la región metropolitana principalmente, ¿no? Porque la última elección de municipal que tuvimos, que fue el 2020, llamó la atención la cantidad de alcaldes de izquierda que fueron elegidos en comunas que históricamente siempre había ganado partidos de derecha, Renovación Nacional, UDI. En este caso, ¿cómo observas tú que se va a hacer campaña respecto a materia de seguridad, por ejemplo, y lo que suele darse también como el llamado voto de castigo, en este caso a aquellos partidos que no son parte de la coalición de gobierno, el voto de castigo, en este caso al gobierno del presidente Boric? ¿Se puede dar? No sé si podría haber un traspaso directo, digamos, con una relación, digamos, lo que es gobierno local, municipalidad, qué sé yo, con el gobierno nacional. Yo creo que no va a haber necesariamente un traspaso. Muchas de estas votaciones que se hacen por concejal, por alcalde, son a la persona, o sea, y un poco vamos a lo que veíamos antes, ¿cierto?, de la trayectoria personal de esta persona, si es un buen gestionador, si tiene buenas ideas, y a veces no depende mucho de qué partido político pertenece. O sea, las personas, la llegada importa más en este caso. La llegada importa más, el grado de conocimiento, un poco la trayectoria. Las personas que son un poco más afiederadas con el tema político, evidentemente que van a ir a ojos cerrados a votar por el candidato, digamos, de su bloque, de su sector político, y muchos de ellos votan independientemente de la trayectoria que tenga esa persona. O sea, puede estar a lo mejor ahí con algunas cosas siendo cuestionado, digamos, por alguna gestión o qué sé yo, pero finalmente hay personas que votan ordenadamente, digamos, por lo que es mis ideales, mi forma de pensar, y poco importa la trayectoria de esa persona, pero en su gran mayoría la ciudadanía vota por las capacidades de esa persona, la capacidad de gestión, las capacidades personales, su trayectoria política, su trayectoria incluso familiar, como personaje público, o sea, que no tenga por ahí alguna cosa de una demanda de violencia u otra cosa parecida. Que siempre salen a relucir en este tipo de candidaturas. En las candidaturas, sí. Pero como te digo, los que votan ordenados son, bueno, el padrón pequeñito, ¿cierto?, que fue a votar a la primaria, que es como el que vota ordenado por los candidatos, pero la gran mayoría de la ciudadanía vota más que nada por la persona. Ahora, Enrique, ya pasando de lo que es quizás elección más local, comunal, a nivel regional. Tuvimos la primera elección de esta nueva figura política elegida democráticamente, que es el gobernador, en nuestro caso gobernadora regional. Hubo primarias en aquella oportunidad del 2020 para definir también a candidato único, e incluso está contemplada una segunda vuelta de no tener a un candidato que logre este umbral del 40%, ¿no?, que supere el 40%, van a segunda vuelta los dos más votados en el mes de noviembre en este caso. Y también relacionándolo con el voto obligatorio, porque mucha gente ya cuando comenzó el voto voluntario se desentendió completamente de la política y a lo mejor escuchó la creación de este nuevo cargo. ¿Cuáles son las posibilidades en este caso de la gobernadora, que ya mencionó ir a la reelección, frente a sus ya contendientes que al menos estarían confirmados? Irían dos por derecha, uno también de izquierda, que es Gabriel Rojas, Juan Eduardo Prieto, quien fue intendente en simultáneo justamente con la gobernadora Cristina Bravo, y
Álvarez Salamanca, tengo entendido que también. Ujú. Sí. Eh, Bueno, yo, por la información que tengo y algunas encuestas que he visto por ahí dando vuelta, está bien reñida la candidatura a gobernación. Eh, es difícil dar quién sería un ganador. Yo he visto un poco más favorables los datos hacia, por ejemplo, Álvarez Salamanca, que sería como el candidato que está hoy día punteando en las encuestas. Yo la veo que está muy complicada. Está la gobernadora, yo creo que tiene que trabajar un poco más en su candidatura, si quiere salir reelecta. Considerando, por ejemplo, el caso de la investigación, ¿no? Sí, que está sí, a llevándose a cabo propósito de lo mismo, que yo creo que de alguna manera le puede como jugar en contra o golpear un poco, independientemente de si es verdad o es mentira, si se comprueba. porque es un proceso que va a investigar Es un y proceso todavía que no se se está sabe investigando. nada. No se sabe nada, claro. Entonces, bueno, ahí las instituciones tienen que fusionar, tienen que operar, digamos, pero evidentemente que puede traer alguna merma en su votación, que fue bastante alta en la última elección también. O sea que prácticamente arrasó al contendor que tenía en la Que era segunda vuelta. Francisco Pulgar. Que era Francisco Pulgar, justamente. Sí. Y ahora es Sí. diputado. Las vueltas de la vida. Y que ahora es diputado, sí. Pero como te digo, yo creo que independientemente de los que pasen en la final, va a ser reñida esa elección a gobernador o gobernadora que se viene. Enrique, en este sentido, la derecha llevaría dos candidatos, ¿no? Ajá. Juan Eduardo Prieto. ¿A qué me llamó la atención? Porque al menos personalmente he visto que Juan Eduardo Prieto va por Evópoli, pero cuenta con el respaldo de parte de Renovación Nacional también. Sí, sí. Y Renovación Nacional hace muy poco también oficializó que apoyaba a Álvarez Salamanca en la zona de Curicó, más o menos. Claro. ¿Se da esta flexibilidad en este caso para los militantes de estos partidos muchas veces el que tomen banderas por sus respectivos candidatos? Sí, eso pasa en todos los partidos, la verdad. Hay ciertas fisuras, digamos, dentro de los partidos, producto de que también se conoce las trayectorias de cada quien ahí adentro y también se forman bloques dentro de un mismo partido político. Hay bloques, pueden haber 2, 3, 4 y más bloques políticos dentro de un mismo partido. Y se da a veces que la figura que el partido apoya en la formalidad no es del gusto de todos. Y ahí algunos piden, evidentemente levantan la mano y dicen, bueno, nosotros también queremos aquí ejercer un poco la democracia y que no nos manden, digamos, a votar por una determinada persona y prefieren apoyar, digamos, otras candidaturas también por fuera. Hay partidos que eso lo permiten, digamos, de una manera un poco más flexible. Hay otros que, bueno, son un poco más talibanes y eso evidentemente que produce decisiones dentro de un conglomerado político. Más fisuras todavía y asperezas. Entonces, Y desde el punto, pero ocurre y en todos los partidos. pero desde el punto de vista de la elección esto también hace que los votos se fragmenten, ¿no? En vez de tener a un candidato seguro, Claro. existen dos veredas y si uno no logra la cantidad de votos, está Sí. prácticamente la reelección de, en este caso, el que va a la reelección casi asegurada, podríamos llamarlo. Claro, cuando hay mucha disgregación del voto, eso ocurre, cuando hay muchas rencillas dentro de los determinados partidos. Y un poco lo que decía antes, cuando se va a una primaria, por ejemplo, no muy convencido, digamos, de apoyar al candidato final, eso puede ser una merma en la votación final. Y en el caso, bueno, cuando aquí si van dos candidaturas más o menos del mismo conglomerado político, el mismo bloque, que sería derecha, centro-derecha, también en el mismo proceso de la candidatura, digamos, y de lo que es la campaña, muchas veces se producen problemas, rencillas, peleas entre los distintos bandos, y a veces esas peleas empiezan a subir un poco más de tono, digamos, empiezan a sacar algunos trapitos al sol, etcétera, y eso puede producir, ¿cierto?, que el candidato final, o sea, que no se apoye con toda la fuerza a un candidato en una elección final, digamos, de segunda vuelta. Entonces ahí
consejo es como el juego limpio, El fair play. el fair play, la amistad cívica entre los distintos grupos y también hacer concesiones. O sea, existe mucho en política, ¿cierto?, que el candidato que gana se lleva, por decir algo, la pelota para la casa y no comparte con los demás que también confluyen dentro de la misma esfera política. Entonces, el otro consejo es, bueno, hagan concesiones también, o sea, todos tienen derecho a participar, todos los partidos, entonces, por más fisuras que hayan en ese conglomerado, pónganse de acuerdo para que en la elección final o en una posible gobernación, si se logra, o alcaldía, se pueda compartir un poco más el poder. 10 de la noche, 31 minutos, completamente en vivo con Enrique Cantero, antropólogo del Centro de Estudios Contextus. Antes de irnos a la pausa, te quiero consultar lo siguiente respecto a cuánto es la confianza actualmente que existe desde la ciudadanía a estas entidades, al gobierno regional y municipios, considerando que varios de ellos se han visto empañados ya con casos de corrupción, con el mismo caso convenios que no tan solo está siendo investigado acá en nuestra región, también en la región del Biobío, en el norte de nuestro país. Vale. Entonces uno, desde el punto de vista ciudadano, ¿qué tan o cómo es percibido crear esta nueva autoridad, ¿no?, que cuenta con recursos, que finalmente puede ejecutar proyectos, en el caso de los gobiernos regionales, pero que finalmente se ven empañadas nuevamente con casos de ir beneficiando quizás a un conocido, a un amigo, a un familiar? Bueno, merma la confianza, evidentemente. O sea, los hechos que hemos conocido, tanto del caso Fundaciones como los hechos de corrupción al interior de las distintas municipalidades a nivel nacional, por supuesto que merma la confianza de las personas en sus instituciones. No en todas las alcaldías, porque hay alcaldías que hacen un trabajo realmente... de joyería. Claro, muy serio y con mucha transparencia, pero hay otros municipios que no, y hay instituciones que no lo hacen, y evidentemente que eso tiene un impacto negativo en lo que opinan las personas, ¿cierto?, de sus instituciones. Ahí, bueno, hemos visto un poco de todo, lo que desde la señora Karen Rojo, por ejemplo, que se asiló allá en Holanda, creo. Sí, en Países Bajos. Sí, que está como, bueno, prófuga, según la justicia, y hemos visto casos de corrupción de temas de dinero, etcétera. Hoy día se usa mucho, ¿cierto?, en los memes al tema del funcionario municipal. Claro. Como un ¿Cuánto es el poder que tiene? Claro, y como un sujeto también, entre comillas, corruptible. Bueno, esas cosas tenemos que poner un freno. O sea, evidentemente que como país, como sociedad, tenemos que, digamos, involucrarnos en las actividades que está haciendo la institucionalidad pública, en el sentido de que se requiere una mayor transparencia y mejor utilización de los recursos públicos. O sea, no pueden utilizarse los recursos públicos para que un alcalde se mejore sus condiciones vitales, digamos, o se compre una casa nueva, etcétera, ni tampoco se puede utilizar esos dineros públicos como, entre comillas, coimas. Entonces, bueno, hay harto paño que cortar y nuestros políticos en el Congreso tendrán que empezar, yo diría, un poquito a subir la exigencia y las penas también para este tipo de hechos, si no la ciudadanía no va a seguir como está actualmente, no confiando en sus instituciones públicas. Ahora, siempre en este tipo de casos hay dos veredas, ¿no? La vía muchas veces judicial, pero también electoral, que influye, por ejemplo, en la inhabilitación del cargo de una autoridad o que pueda optar a una reelección en ese sentido, o a una elección, no a cargo público de elección popular. Sí. ¿Qué tanto repercute eso finalmente? Porque en política está el dicho, escóndete 5 años y claro, vuelves nuevamente y tiene la probabilidad, a pesar de cargar con una mochila ya o un mal prontuario político, claro, vuelve nuevamente a ser electo. Sí, es que las penas son muy blandas. Sí, ese es el problema.
somos demasiado suaves para esos tipos de castigos, y no tan solo en el tema de lo que ocurre con los dineros públicos, la institucionalidad pública, sino también en la institucionalidad privada. También somos blandos con el privado que se colude, con el privado, digamos, que de alguna manera perjudica a la ciudadanía, de alguna manera, ¿cierto? Y esto es transversal, o sea, tanto en lo público como en lo privado, o sea, y tiene que ver mucho con la idiosincrasia del chileno también, como que se ve que esta viveza, ¿cierto? Es de poder engañar al sistema, ¿cierto? Y hacerte rico, millonario, es como el norte, ¿cierto?, que hay que seguir. Entonces, de hecho existe ese dicho, nadie se hizo rico trabajando. ¿No has escuchado eso? No lo sabía eso. ¿No te la sabías? No. Muchas personas lo dicen, mira, nadie se hizo rico trabajando. Entonces, pero tiene que ver un poco con eso, con el chileno, digamos, tiene una idiosincrasia bien particular. No voy a decir somos todos ladrones, porque tampoco es cierto, pero tiene que hay mucha como viveza dentro del sistema chileno. O sea, no sé si tú has visto a Japón cuando participa en los mundiales o en las competiciones internacionales. Dejan todo ordenado el camarín. Y los hinchas, el público, recoge la basura. Bueno, eso en Chile es como ser tonto. El chileno ve a los que están recogiendo la basura y dicen, yo no soy tonto, que yo soy vivo, entonces no recojo la basura. Un poco de esa es la idiosincrasia del chileno, y son cuestiones que tienen que mejorar. Es un tema de mentalidad, finalmente. Es un tema de mentalidad también, sí. Enrique Cantero, antropólogo del Centro de Estudios Contextus, conversa esta noche con nosotros en La Última Palabra, completamente en vivo por las pantallas de Canal 30. Queremos recordarles a nuestro público que puede participar en nuestro Facebook Canal 30 Oficial, pero también que TV Cable Loncomilla y Canal 30 piensa en un panorama para los niños y también jóvenes en lo que son estas vacaciones de invierno. Es por ello que tenemos el cine de invierno, que es completamente gratuito. Se exhiben películas gratuitas para los niños que quieran venir acompañados de su hermano mayor, de algún padre, de algún familiar, completamente gratis, 3 días a la semana y en 2 horarios cada día. Lunes, miércoles y viernes, horario de las 11 horas en la mañana y 16 horas, 4 de la tarde, completamente gratis. Diversas películas, un calendario que está también disponible en nuestras redes sociales, así que acá en nuestra sala multiuso Tacna 1212 puede venir a disfrutar completamente gratis de diversas películas. Ya lo sabe, siempre dando más que los demás. 10:39, hacemos un corte, seguimos conversando a la vuelta de esta pausa con Enrique Cantero. Volvemos. Estamos de regreso, 33 minutos. Gracias por supuesto a la gente que ha dejado su reacción en nuestra transmisión en Facebook. Saludos a Catherine Brevis, Gloria Brevis, Sandra Araya y Fernanda Cataldo Brevis, quienes están en sintonía esta noche de La Última Palabra por Canal 30, en este caso Facebook, y a todos quienes nos siguen por supuesto de manera un poco más anónima a través de su televisión, a través de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Vamos a retomar esta conversación, pero en este caso vamos a hablar un poco más de la política nacional. Ajá. Y vamos a comenzar respecto a lo que fue la cuenta pública. No vamos a estar hablando de toda la cuenta pública porque fue larga. Fue larga, más corta al menos que la del año pasado. Y con 60 propuestas, algunas en materia de seguridad, pero sí, quizás las que más debate o puntos en contra generó fue el anuncio de volver a legislar respecto a lo que es el aborto y también lo que es eutanasia, o también llamada muerte digna, ¿no? Para aquellas personas que ya están con un diagnóstico terminal o están en estado vegetal, que puedan eventualmente poder optar a este tipo de muerte digna. ¿Cuál es la percepción ciudadana respecto de ello? Porque tuvimos hace 1 o 2 años un debate en el Congreso respecto a una ley de aborto libre, la cual fue rechazada, y como lo indica también la Constitución, no se puede insistir en ese mismo proyecto, al menos por 1 año. Claro. Fue anunciado en este caso por el mandatario en la cuenta pública.
Mira, yo creo que la cuenta pública, bueno, tiene hartos puntos, 60 y algo, no sé, 61, 64, no recuerdo el número. Eh, yo creo que la cuenta pública, si tú la lees bien, como que deja conforme a varios sectores. O sea, está, por ejemplo, todas las que son ideas de seguridad, que son varias. O sea, yo creo que son la mayoría de lo que fue la cuenta pública, lo de seguridad. Y ahí yo veo que hay un intento del presidente por dejar más o menos contentos a todos los sectores, incluso sectores que no son de su misma ideología política, por decirlo, a pesar de que la seguridad es un tema transversal, digamos, de todo. Pero de alguna manera la derecha, la centroderecha se han apropiado un poco de la palabra seguridad, digamos, para ponerlo como en un contexto de que hay cosas que hay que mejorar urgente y que el gobierno a veces no las considera. Yo creo que tiene muchas cosas de seguridad que son importantes en la agenda, pero también hay un guiño a su propio sector político y tiene que ver con estos temas del aborto, de la eutanasia. También, por ejemplo, otras cosas que no están necesariamente en la cuenta pública, pero el tema de colonia de dignidad, por ejemplo, de la expropiación, digamos, de esas tierras, también tiene que ver con esos guiños. Entonces, veo que la cuenta pública trata de dejar conformes como a toda la ciudadanía, digamos. De tener contrapeso para ambos De tener lados. contrapeso. Y estos temas del aborto y de la eutanasia, claro, están en el corazón de lo que es el progresismo, digamos, o si lo quieres ver de otra manera, de la centro izquierda o del ala más izquierda de la centro izquierda, y que son demandas que hace bastante tiempo también se vienen solicitando y para ponerse también un poco a tono con lo que son los países más modernos, digamos, los que consideramos como desarrollados, que sí tienen leyes del aborto y de la eutanasia que están bastante avanzados. En el caso de aborto, Argentina fue un país que hace poco tiempo, digamos poco tiempo en los últimos años, que lo aprobó. No es mi idea de país desarrollado, claro, pero al menos en el cono sur. Sí, en el cono sur. Pero sí, por ejemplo, otros países europeos que han legislado sobre esta temática y que tienen un mayor abanico de soluciones para el tema del aborto, que es lo que tenemos nosotros, que bueno, es únicamente en las 3 causales. Pero de poder ampliar un poco eso. Y en el caso de la eutanasia, que yo creo que, y una opinión personal, que creo que también es súper necesario legislar sobre ello, y hemos tenido casos bastante dramáticos en nuestro propio país, ¿cierto? Que no han tenido esa atención oportuna, producto de que no está legislado, de que hay un vacío legal con respecto a esta materia. Y ahora, Enrique, respecto a cuánto influye la agenda valórica de los congresistas al momento de debatir estos temas, porque si bien Chile es un Estado laico, ¿no?, desde la separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1925 y que ha sido también contemplada en la Constitución que nos rige, lo primero que uno escucha, al menos en los congresistas, es la fe, al menos que ellos profesan, pero que muchas veces tiende a generalizarse para el común de las personas que muchas veces no pertenecen a un tipo de religión. ¿Cuánto influye la agenda valórica de cada congresista en los momentos de los debates de este tipo de temas? Influye mucho porque tú tienes que tener en cuenta que muchas de las personas que votan por ese determinado personaje político son, por ejemplo, no sé, profesan una determinada religión, o el nicho electoral de determinado político puede ser, por ejemplo, iglesia protestante. Y en ese sentido, claro, el estar en contra de las ideas que profesan muchos de tus adherentes, de tus electores, te puede jugar una mala pasada. Entonces, terminas, digamos, a pesar de los antecedentes que te pueden presentar, científicos, etcétera, tomando decisiones por temas ideológicos, pero que tienen que ver con la religión. Yo creo que ahí, bueno, es importante tener en cuenta de que el debate con mayor altura de miras tiene que ser un debate espiritual, pero también científico. O sea, tomar en cuenta esos antecedentes de las personas que, entre comillas, más saben dentro de nuestra sociedad, que nos pueden dar luces, digamos, de determinados fenómenos. Ya hablemos del tema aborto, del tema eutanasia u otro.
y contrastarlo también con el tema espiritual, pero en el sentido del bienestar para las personas. O sea, adherir a una idea porque sí, o porque me lo dijo, no sé, mi gurú, mi maestro religioso, qué sé yo, o el político al que yo adhiero también. Yo creo que es más importante hacer como la autorreflexión, de que las personas hagan como esa autorreflexión y de que se informen también. Y la mejor manera de informarse, bueno, hoy día tienes todos los canales para poder informarte sobre el aborto, sobre el tema que sea, y no necesariamente escuchar a una persona X para poder tener una opinión propia o tomar una decisión. Y en este caso los políticos tienen que hacer lo mismo, o sea, son personas naturales, comunes y corrientes, como cualquiera, se pueden informar. El tema es que ahí pasa, al menos en el punto de vista comunicacional, uno siempre consume lo que reafirma los propios valores o las propias creencias sí, de la persona. No se abre muchas veces a conocer sí, la otra parte. Estamos un poco normados por eso. Entonces, somos como hinchas de un equipo de fútbol, al final. Y ese es un problema también, que muchos medios de comunicación o comunicadores como que intencionan hacia que las personas vayan tomando como un cierto camino, pero abanderizándose por ideas sin necesariamente poner toda la información sobre la mesa. Y entonces ahí la ciudadanía tiene que tener cuidado, o sea, tiene que poner ojo en las cosas que está consumiendo desde los medios, y por eso te digo que es importante la autorreflexión e investigar uno mismo y a informarse lo más posible, leer. Pero eso, claro, estamos hablando de una cosa como más ideal. Lo más fácil para las personas hoy día que están en sus trabajos, agobiados, que tienen muchas cosas que hacer, es revisar el TikTok, ¿cierto? A informarse a través de ahí o un poco lo que aparece en el Facebook. Y no leer necesariamente un documento científico de un médico respecto de la eutanasia o del aborto, etcétera. Entonces es difícil. Es difícil, para eso tenemos que tener una sociedad un poco más educada y poner mucha atención en lo que es nuestro sistema educacional. Ahora te quiero consultar respecto a si era el momento oportuno el comenzar a legislar sobre estas materias, que quizás puede polarizar más el Congreso o el ambiente político, considerando que se están discutiendo temas como, por ejemplo, lo que es una nueva o una reforma al sistema previsional, lo que está relacionado también con un nuevo pacto fiscal, que sabemos que el anterior fue rechazado. ¿Era el momento o va a polarizar más el ambiente en el Congreso, que finalmente toma ahí las Lo que pasa decisiones? Es que ya está como bien polarizado. Entonces, yo no sé si hay como una especie de revancha con este gobierno por lo que pasó con el gobierno de Sebastián Piñera. Pero ya está polarizado el ambiente, ya se ponen muchas piedras en el camino. Por ejemplo, con esta misma idea del 6%, se hablaba de que nada para solidaridad. Claro. O sea, hay unos sectores que dicen nada para solidaridad. Otros dicen un 2%. Otros dicen un 2%. Otros dicen, claro, una cosa más lógica. 4 y 2. Claro, también. Lleguemos a un acuerdo que sería como lo más razonable, pero hay sectores que no quieren absolutamente nada. Y eso evidentemente que también está mal, porque aunque las encuestas digan, mira, las personas quieren con sus propios ahorros, ¿cierto? En un 70% dice la encuesta, que las personas quieren que sus ahorros vayan a capitalización individual y no un fondo colectivo, pero bueno, hay un 30% que opina que sí. Entonces, ¿qué pasa con ese 30% que sí no existe? No es ciudadano, no lo vamos a considerar. Entonces, no todo tiene que funcionar así como, la encuesta dice tal cosa, entonces es lo que opino yo a rajatabla. Hay que dejar espacio también para lo que son las disidencias. Entonces, y en todo sentido, o sea, me gusten o no me gusten, hay que dejar espacio para lo que el otro también piensa de cómo tiene que funcionar la sociedad, etcétera, de cómo se tienen que repartir los recursos. Pero aquí a veces hay posiciones demasiado extremas. Y ese puede ser un problema, claro. Enrique, vamos a cambiar de ámbito, salimos un poco de la cuenta pública, pero es probable que también esté siendo considerada en esta pregunta que está relacionada con la aprobación presidencial. Hay distintos sondeos que se llevan a cabo. Tenía una profesora en la universidad
que decía, Chile es un país muy inseguro que necesita hacer encuesta todas las semanas para saber que por lo general este tipo de estudios se llevan a largo plazo, 3 meses, 6 meses, pero acá no, acá es semanalmente tenemos una encuesta y según este termómetro, según CADEM, lleva al presidente 8 semanas al alza en lo que es su aprobación, llegando al 36%. ¿Qué ha incidido en el último tiempo para llegar a este porcentaje? Porque fue cuestionado también ahora para estos sistemas frontales que estaban en su gira en Europa, que no estaba acá en Chile. Yo me esperaba aquí una disminución, al menos en la aprobación, pero hubo una alza en este sentido también. Sí, 36% creo que es la última. Sí. Claro, yo creo que, bueno, han mejorado algunos ministros también en su aprobación. El ministro Marcel, ministro Nicolás Grau. Bueno, la ministra Jara sigue teniendo una alta aprobación, igual que la ministra de Cultura. Del deporte también. Y también el deporte, que creo que es más alto. El ministro Pizarro, la aprobación más alta. Entonces, creo que de alguna manera los ministros también han empujado un poco a que la aprobación del presidente mejore. Y a pesar de lo que pasó ahora con la catástrofe, con las lluvias, qué sé yo, creo que ha habido una buena evaluación de lo que ha sido enfrentar, digamos, los temporales y el frente mal tiempo. A pesar de que han habido muchos problemas, igual hay mucha gente que opina que digamos que el gobierno ha sido oportuno en algunos casos. Entonces, creo que esas cosas, junto con los anuncios de la cuenta pública, han tendido un poco a que la aprobación del presidente suba. Ahora, esto relacionado también con el panorama, aquí nos vamos a meter un poco en lo que es contingencia y relaciones internacionales, sí. Porque suele darse que en momentos críticos, o a lo mejor no críticos, pero que están relacionados con la soberanía nacional, existe un apoyo transversal, y en este caso está remitido a la Antártica, por ejemplo, sí. Paneles solares, ¿no?, que fueron puestos por parte de Argentina en el territorio que era parte de Chile, sí. Y que finalmente el presidente Boric en su gira por Europa se refirió al tema y dijo que tenían que salir esos paneles solares, a lo cual finalmente llevó a cabo. Pero también está la situación con el mandatario argentino, ¿no?, que indicó la posibilidad de tener una base junto con Estados Unidos, y eso abriría la puerta para una recuperación, en este caso dijo por la vía soberana o por la vía diplomática de las Islas Malvinas. ¿Cómo está el panorama internacional y que atañe también a Chile? Porque sabemos que en la Antártica uno lo ve en el mapa un triángulo, pero es una extensión de territorio. Claro. Ese es nuestro mapa, es que claro. El mapa que tienen ellos en Argentina. Sí, que suelen variar. Cada país tiene sus propios mapas, digamos. Bueno, yo lo de la base no me parece como una casualidad que hayan puesto los paneles solares ahí. O sea, si vemos lo que ha pasado, digamos, anteriormente con estas pretensiones de la base antártica, como dices tú, también ha recibido la visita no recuerdo si fue como una especie de ministra de defensa, como una encargada de la defensa de Estados Unidos, la compra de aviones F-16, o sea, hay varias cosas como que coinciden con este tema de la instalación de estos paneles solares. Pero también es el estilo de algunos mandatarios también, de empezar como a correr un poquito el cerco. Yo creo que el estilo del presidente argentino es como correr un poco el cerco y de alguna manera molestar también con eso. Eso electoralmente a veces, o como adherencia, provoca que personas mayores adherentes, digamos, o que te sigan, o que vean que eres un presidente que está tomando cartas en el asunto. Yo espero que esto no siga avanzando, o que esa no sea como una estrategia de Javier Milei de salir reelecto, o sea, de agarrarse del moño con nosotros los chilenos. Creo que ahí las relaciones evidentemente están tensas, pero creo que se debe más que nada a la personalidad del mandatario argentino que a la personalidad de nuestro mandatario, digamos, de Gabriel Boric. O sea, y de hecho, si tú has escuchado a Javier Milei en los últimos días, en sus viajes al extranjero, qué sé yo, se ha agarrado
del moño con medio mundo y no es para nada una persona, digamos, que diga que sea diplomático en su mensaje, sino que más bien es confrontacional. Es bastante hiriente con otros presidentes o que no tienen ideas parecidas a las suyas, entonces no, yo creo que eso no hay que darle como mucha importancia y seguir con una política extranjera que ha tenido Chile siempre, de amistad con los países vecinos y bien claro con lo que son nuestras fronteras, nuestros límites. Creo que hay que seguir como siempre ha sido Chile, ¿no? Ahí tiene bastantes cartas a favor la diplomacia chilena con respecto a cómo se relaciona con los países vecinos. Y con respecto al apoyo que recibió también el presidente Boric, en este caso, con ese endurecer el tono respecto a estos paneles solares, porque fue bien ponderado, al menos de la UDI, Renovación Nacional, de Bópoli también hubo mensajes de que estuvo en la vía correcta, porque finalmente es la soberanía de un país. Se esperó algún tipo de comentario de José Antonio Kast, que sabemos es también cercano a Milei, pero no hubo ningún tipo de pronunciamiento. Este tipo de situaciones suele unir a las posturas políticas muchas veces. O sea, yo creo que no las une, pero sí, con respecto a la soberanía nacional, creo que hay una voz un poco más homogénea, como para todos los chilenos, independientemente de los sectores políticos. Y esto incluso desde la época de Pinochet. O sea, acuérdate tú que en la casi guerra con Argentina del año 78, también la diplomacia chilena fue fundamental y muy, muy profesional en esa época, o sea, desde esa época y anterior a esa época también. Entonces, el profesionalismo de la política exterior chilena y de la diplomacia chilena, yo creo que es a toda prueba. Así, y eso pienso que es lo que también tenemos hoy día. Así que por ese lado yo creo que no hay que preocuparse porque ahí tenemos, digamos, profesionales de carrera y mucha trayectoria con respecto a eso en Chile. O sea, creo que esa es como, podría ser si tuviera que evaluar la institucionalidad chilena, yo evaluaría a la política exterior y a la diplomacia como casi lo mejor. Sí. Enrique Cantero conversaba esta noche con nosotros en La Última Palabra, completamente en vivo, siendo las 11 de la noche con 2 minutos. Otros saludos que quedan pendientes acá. Taz Brujita y Isabel Acevedo, mi novia ahí que me está viendo a esta hora de la noche. 11 con 2. Un gran saludo a todos. Muchas gracias, Enrique, por haber estado con nosotros. Enviamos un saludo a Ernesto, que lamentablemente Ernesto Reynoso no pudo acompañarnos esta noche. No pudo acompañar, pero bueno. Ahí estamos representando a Contextum. Somos varios ahí los que estamos, así que cuando se les ofrezca, estamos acá. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes. Nosotros, siendo las 11:03, estamos despidiendo esta nueva edición, capítulo ya 11º de esta temporada 2024. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo programa en La Última Palabra. Que esté muy bien. Buenas noches.